Nuevamente, Shabbat Shalom para todos. Bien, en nuestra clase de Torah de la mañana, clase de nuestra parashá de la semana, nos quedamos con la hechura o la elaboración del becerro de oro en el desierto. Pecado por el cual del Yom Echad volvimos nuevamente a la dualidad. ¿Qué es eso de volver del Yom Echad a la dualidad? Todo bueno, todo vida, todo bonito. ¿Qué es lo que ocurrió en el desierto con el becerro de oro? A menos que uno estudie el Zohar o la Cábala, va a dimensionar todo lo que se perdió o todo lo que la humanidad perdimos a causa del becerro de oro en el desierto. Ese pecado, reitero, nos llevó del Yom Echad a la dualidad. Nos hizo caer o descender desde Binah, mundos superiores, a Malhut, el mundo inferior. Recordemos que solo unas semanas atrás del becerro de oro, 39, 40 días atrás, tuvimos la gran revelación del Har Sinai, donde alcanzamos el nivel espiritual de Adán. Volvimos a nuestro estado espiritual antes del becerro, antes del pecado original. Eso fue en el día 50 después de la salida de Mitzrayim, en la gran revelación del Har Sinai. Volvimos a nuestro estado espiritual que tuvimos antes del pecado original. Para ese día de la entrega de la Torá, el espíritu impuro, el ángel de la muerte, desapareció del mundo. Y al decir que en el Har Sinai, en la gran revelación de la entrega de la Torá, desapareció del mundo el ángel de la muerte, no solo veamos al personaje en sí, sino que con él desapareció del mundo toda la energía negativa que produce muerte. ¿Qué más alcanzamos en el evento de la gran revelación del Har Sinai? ¿O qué sucedió en cuanto a la elevación espiritual nuestra? Bueno, ya sabemos que en ese momento aún los embriones en los vientres de sus madres vieron más de lo que vio Yehezkel Hanabí. Y si los embriones en los vientres de sus madres vieron tanta revelación, cuanto más la gente que estaba afuera allá, los jóvenes, los adultos. En Matan Torah, en la entrega de la Torah, se nos dio el entendimiento de toda la sabiduría de los mundos de arriba y de los mundos de abajo. Si es que obtuvimos el mismo nivel espiritual de Adán antes del pecado original. Al punto que ya hemos escuchado que el Yetzer Hará desapareció de todas las personas.
Cosas grandes ocurrieron en el Har Sinai, en el evento de la entrega de la Torá. Sin embargo, con la hechura o con la creación del becerro de oro, vino la desconexión del árbol de la vida. ¿Qué dijimos que es la desconexión del árbol de la vida? Muerte. Se nos esfumó, perdimos o se nos desapareció, se nos fue toda la sabiduría mística y todo el entendimiento de los tesoros de la comprensión de los mundos de arriba y de los mundos de abajo. Por eso decíamos por la mañana que en el evento de la entrega de la Torá tuvimos el desarrollo de la conciencia y el desarrollo de nuestras facultades extrasensoriales. Podíamos percibir con los sentidos internos. Dice el Zohar, y oiga lo que nos dice que ocurrió con la humanidad, con todo el mundo, en tanto que Israel recibe la Torá en el Har Sinai. Dice, mientras Israel de pie en el Har Sinai, fue purgado el veneno primitivo que el mal espíritu inyectó en el mundo, trayendo con ello muerte a toda la humanidad. Mientras Israel de pie en el Har Sinai fue purgado del veneno primitivo que el mal espíritu inyectó en el mundo, trayendo con ello muerte a toda la humanidad. ¿Qué es lo que se purgó ahí en el Har Sinai? El veneno primitivo del mal espíritu. ¿Qué es eso? Lo que SM inyectó en la humanidad, en el paraíso. Ahí desapareció, en el Har Sinai desapareció el pecado original. Pero cuando se hizo el becerro de oro, dice, ahora el mismo mal espíritu contaminó de nuevo a los hijos de Israel, se apoderó de ellos y otra vez trajo muerte a ellos y a toda la humanidad y para todas sus siguientes generaciones. Después del becerro de oro, ahora el mismo mal espíritu contaminó de nuevo a los hijos de Israel, se apoderó de ellos y otra vez trajo muerte a ellos y a toda la humanidad y para todas sus siguientes generaciones. Así que leer la historia de la Parashá Ki Tisa, o la historia de la Biblia, o la historia de la Torá, acerca de la edificación de un becerro de oro en el desierto, más allá de ser una historia bíblica, lo que ocurrió ahí fue la desconexión con el árbol de la vida. Sigue diciendo el Zohar. Si Israel no hubiera pecado, ¿con qué? Sí. Si Israel no hubiera pecado, los malos poderes nunca más hubieran ejercido dominio en el mundo. Pero como Israel pecó, con esto se atrajo el otro lado como antaño. ¿Qué ocurrió? Volvió toda la energía de la muerte.
toda la energía de la muerte. Si Israel no hubiera pecado con el becerro de oro, los malos poderes nunca más hubieran ejercido dominio en el mundo. Pero como Israel pecó, con esto se atrajo el otro lado como antaño. ¿Qué pasó entonces en el desierto con la elaboración del becerro de oro? Perdimos el paraíso en la tierra. Perdimos la era mesiánica y todo lo que ella implica. Perdimos el Yomehal y caímos nuevamente en la dualidad. ¿Qué es Yomehal? Es la unicidad donde todo era 99%, toda espiritualidad y era vida. Esa conciencia divina vino con nosotros en el día 50 después de la salida de Mitzray, el Yomehal. Pero a causa del becerro de oro, perdimos el Yomehal y caímos nuevamente en la dualidad. ¿Qué es la dualidad, Rosa Miriam? Lo acaba de decir. Ya no había solo día, ya también hubo muerte, ya hubo dolor, Sí. hubo risa, hubo llanto. Quiero que nos detengamos un momento con Aarón. Detengámonos un momento con Aarón. Recordemos que Moshe Rabenu, antes de subir al cielo, habló con nuestros ancestros que si alguno de ellos tenía alguna situación, les dijo que acudieran a Aarón y a Hur. A ellos dejó como encargados de la congregación, en tanto que Moshe subía al campamento de la Shekinah por 40 días y por 40 noches. En ausencia de Moshe, entonces, Aarón básicamente era la cabeza principal de toda la congregación en el desierto. Quedó representante de Moshe, reemplazando o sustituyendo a Moshe en tanto que no bajara de la dimensión de luz. Por esto es que a la hora de querer edificar el becerro, los Erebrab, ¿a quién vino toda la congregación? Todos vinieron a Aarón. Abramos la Torah. Capítulo 32. Sefer Shemot, libro de Éxodo. Capítulo 32, leemos unos cuantos versículos, los primeros 3, los primeros 4, 5, y vamos a saltarnos unos cuantos, yo les digo. Dice 32:1, viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. ¿Por qué Aarón? Estaba en función. Sí. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Mitzrayim, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron ¿a quién? Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel,
estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Misraim. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para el Eterno. Así que acá tenemos que Aarón fue el responsable de todo, ¿verdad? En el día 40, después de haber subido Moshe, baja de la dimensión divina, trayendo las dos tablas. Versículo 21. Vea lo que le dice Moshe a Aarón. Y dijo Moshe a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Por qué es que Moshe confronta a Aarón? ¿Sí? Él es el encargado. Y dijo Moshe a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje Adoní, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Misraim, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moshe que el pueblo estaba desenfrenado, la palabra es desnudo, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. ¿Quién lo había permitido? Bien. La pregunta es, ¿y por qué Aarón cedió a la presión del pueblo? ¿Por qué Aarón se prestó a todo esto? Hay una parábola que nos ilustra a la perfección del por qué Aarón cedió a toda esta presión o cedió a todo esto. Oiga lo que dice la parábola. En su momento Hashem le dijo a Moshe, yo sé que consideras a Aarón indigno de convertirse en un Cohen Gadol, puesto que él participó en la fabricación del becerro de oro, yo no sé. Pero oiga, le dice el Eterno a Moshe, yo sé que sus motivos fueron puros. Consintió a fin de detener a los judíos hasta que tú regresaras de la montaña. Por eso le dijo, mañana será fiesta. Porque el día que edificaron el becerro era el día 39. Y Moshe les dijo que iba a subir 40 días y 40 noches. Y Aarón sabía que iba apenas en el día 39 y sabía que Moshe iba a venir el día siguiente. Por eso les dijo, mañana. En otras palabras, hay que solucionar Moshe esa situación. Por eso. Así que Hashem le dijo a Moshe, yo sé que consideras a Aarón indigno de convertirse en Cohen Gadol, puesto que él participó en la fabricación del becerro de oro. Yo sé que sus motivos fueron puros. Consintió a fin de detener a los judíos hasta que tú regresaras de la montaña. Y oiga la parábola, para que entendamos por qué Aarón hizo lo que hizo. Al tiempo que el joven príncipe creció, se volvió engreído y deseó establecer su independencia. Es una parábola. Decidió cavar un túnel secreto bajo el palacio de su padre, haciéndolo colapsar. O por lo menos era la intención. Obtuvo una azada, un azadón y una pala.
Y cuando se creyó él mismo no observado, comenzó a trabajar. ¿Qué comenzó a hacer? Acabar el túnel para hacer colapsar el palacio. El tutor del príncipe, ¿qué es el tutor de un príncipe? ¿Qué es el tutor? Sí, es el protector, el guía, el maestro, ¿ah? El instructor, el maestro. El tutor del príncipe, no obstante, era consciente de las actividades de su estudiante. Él sabía que el príncipe ignoraría su mandamiento de detenerse. Por más que le dijera el tutor al príncipe, no lo hagas, el tutor sabía que el príncipe no iba a oír razones. En vez de eso, le dice el tutor al príncipe, yo os observé y advertí que estáis haciendo un pobre trabajo. Nunca lograréis causar el colapso del palacio. Mejor dejadme hacer la tarea por vos. El príncipe le entregó la azada y la pala. En aquel momento ellos fueron sorprendidos por los soldados del rey y puestos bajo arresto. El rey llamó al tutor y le dijo, no temáis. A pesar de que fuisteis atrapados con la azada en vuestra mano, sé que vuestras intenciones fueron honorables. Debíais haber planeado detener a mi hijo para que yo pudiera descubrir su maquinación antes que fuera consumada. De esta manera tenías la esperanza de preservar el palacio y al mismo tiempo salvar a mi hijo de una muerte cierta. Comprendo, le dice el rey al tutor, comprendo que os comprometisteis vos mismo en esta desgraciada situación por mi bien. Yo por consiguiente no designaré otro más que a vos para estar a cargo del palacio de ahora en más. ¿La captaron? Aarón reaccionó similarmente al tutor en la parábola. Los Bene Israel hicieron un becerro y quisieron construir un altar para él. Aarón les dijo, permítanme construir el altar, es mi tarea porque yo soy un Cohen. En realidad su intención era demorarlos hasta el regreso de Moshe. Hashem, por lo tanto, prometió, yo juro que tú, Aarón, te convertirás en el Cohen Gadol. Nadie más que tú estará a cargo de mis sacrificios. ¿Por qué Aarón hizo lo que hizo? Para ganar tiempo a que llegara Moisés. Lo hizo por el bienestar de los Bene Israel. Y oiga, en cierto sentido, todos a veces nos comprometemos como Aarón. Y debemos a veces comprometernos como Aarón. Esto por el amor y el bienestar de los demás. ¿Cuántas veces los padres no se comprometen por sus hijos? Los dirigentes por sus dirigidos. Los hijos por los padres. Hablemos un poco sobre el rompimiento de las dos tablas. El rompimiento de las dos tablas, versículo 15 al 19. Y volvió Moshe y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Elohim, y la escritura era escritura de Elohim grabada sobre las tablas.
Cuando oyó Yehoshua el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moshe: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moshe y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Para comenzar, hay que tener claro que nosotros ni idea tenemos sobre las tablas y su contenido. ¿Oyeron lo que dije? ¿Qué dije? Ni idea tenemos sobre las tablas y su contenido. Y eso hay que tenerlo muy claro. Ah, no, yo sé lo que hay. Nosotros ni idea tenemos sobre las dos tablas y su contenido. Oiga lo que es el Zohar. Estas dos tablas existieron desde antes de la creación. ¿Qué le parece? Desde ahí ya estamos diciendo, y ya estamos claros entonces que ¿qué? Que ni idea tenemos sobre las dos tablas y su contenido. Dice el Zohar, estas dos tablas existieron desde antes de la creación. ¿Desde cuándo? Pero fueron perfeccionadas en el sexto día de la creación, especialmente con este propósito. Así fueron una creación especial del Kadosh. ¿De qué estaban formadas? Del rocío superior que sale el anciano santo. ¿De qué estaban formadas? Del rocío superior que sale el anciano santo, del cual cuando descendía sobre el campo de las manzanas sagradas, el santo tomó 2 gotas e hizo que se solidificaran y se volvieran 2 piedras preciosas. Luego él sopló sobre ellas y se volvieron planas como 2 tablas. Así fueron la obra de Elohim, las dos piedras y la escritura escrita con el dedo de Elohim. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener claro? ¿Qué escritura contenían? ¿Qué escritura contenían? Oigan, en estas 2 tablas estaba toda la energía de los mundos superiores. En estas 2 tablas estaba toda la tecnología de la Cábala. Estas 2 tablas contenían Herut. Estas 2 tablas contenían la energía de Herut. ¿Alguien sabe lo que es Herut? Estas 2 tablas tenían la energía de proclamación de libertad, libertad, libertad completa de la serpiente. En estas 2 tablas estaba toda la energía que proclamaba Herut, libertad de la muerte
libertad del 1%. En estas dos tablas estaba toda la energía de los mundos superiores que proclamaba Herut o libertad de la dualidad. Libertad de Malhut y su cárcel. Libertad de todas las Klipot. ¿Qué había entonces en las dos tablas? ¿Qué tal? ¿Cómo le suena todo eso? Esa es la proclamación que traían las dos tablas. Herut. ¿Libertad de qué? De todo. Por eso nos dicen los cabalistas. La tecnología de la cábala fue revelada en las tablas. La tecnología de la cábala fue revelada en las tablas. ¿Levantó el dedo? No, bien, pensé que tenía pregunta. ¿Qué había en las dos tablas? La tecnología de la cábala. Pero, ¿qué había en las tablas? Una energía que proclamaba Herut, libertad de todo. Libertad de todo. Oigan, las tablas en el Har Sinai nos conectaron a la fuerza plena de la luz infinita. Entonces no eran dos tablas nada más, ¿verdad? Las tablas en el Har Sinai nos conectaron a la fuerza plena de la luz infinita. Todo habría sido restaurado, reconfigurado, reconstruido y reconstituido. En resumen, nos podían haber traído al mundo infinito el cielo en la tierra. ¿Qué tal, Franklin? Las tablas en el Har Sinai nos conectaron con la fuerza plena de la luz infinita. Todo habría sido restaurado, reconfigurado, reconstruido y reconstituido. En resumen, nos podían haber traído al mundo infinito, el cielo en la tierra. Entonces, si Israel no hubiera edificado el becerro de oro, y si Moshe no hubiera quebrado las dos tablas, ¿qué hubiera ocurrido con Israel y con todo el mundo al bajar Moshe con las dos tablas? ¿Qué habría ocurrido con Israel y con el mundo? Sí, pero digámoslo más, eso es muy genérico. ¿Qué habría ocurrido? Es correcto. Sí, el mundo entero hubiera sido redimido, habríamos vuelto al Yom Echad, habríamos vuelto a lo que vivió Adán antes del cortocircuito espiritual. ¿Qué mundo tendríamos hoy? Diga. Pero no las tablas cuando dio a Israel,
¿Sí? Entonces, si él no nos hubiera quebrado por él, siempre, aunque Israel hubiera, vaya, acababa de hacer lo que hizo, siempre se hubiera dado todo lo de John en hambre. No. Es lo mismo que ocurrió con Adán en el huerto. Adán fue sacado del huerto para que no comiera del árbol de la vida y viviera para siempre en ese estado caído. Moshe rompió las 2 tablas por amor a Israel. Porque Israel en este momento, lo acabo de decir, cuando regresa Moshe del Har Sinai, con toda esa tecnología que venía en las 2 tablas, con Jerut y todo lo que ahí viene, pero encuentra a una congregación espiritualmente desnuda, a una congregación que ya perdió la capacidad extrasensorial, que ya perdió la capacidad de utilizar los 2 cerebros. Al bajar Moshe con esas 2 tablas que tienen toda esa tecnología espiritual, que proclaman Jerut al mundo, a Israel y al mundo, encuentra a Israel desnudos espiritualmente, sordos y ciegos. En otras palabras, ya no tienen la capacidad para todo eso. Antes del becerro de oro, lo que venía en las tablas para Israel hubiera sido pero tan claro. Pero hoy que han caído espiritualmente, lo que viene en las 2 tablas no va de acuerdo al nivel que ellos tienen ahora. No, si Moshe no las quiebra, incluso habríamos de seguro sido destruidos. Moshe las quebró por amor a Israel. Entre las enseñanzas más sencillas de entender, ya lo hemos visto en otra ocasión, pero es entre las más sencillas de entender, es que el Eterno dijo en su momento que por razón de la idolatría, la muerte. Entonces, en las tablas venía todo eso. Al quebrar las Moshe, básicamente le dice el Eterno, ¿y a dónde dice que va a morir el que adora a un ídolo? ¿A dónde dice? ¿No hay qué? No hay algo que haga constar. Sí. Ese es entre lo más bajo, pero que es cierto. Pero en el contexto que llevamos, si esas 2 tablas tienen la proclama de Jerut, o sea, no estamos hablando de una cuestión nada más de una proclama, sino la energía, la luz, para poder traer al mundo ya la redención final, pero si el pueblo no está preparado todavía. El pueblo no está preparado. Porque todo lo que se nos dio en el Har Sinai, acá lo acabamos de perder todo.
Alguna vez yo lo dije, para alguien que me escuche esto sonará tal vez no tan difícil, pero para nosotros acá en nuestro país, eso está como que a nosotros nos pongan un libro en chino. Un libro en chino. ¿Qué va a pasar, Abraham? No sabemos ni si se lee de por aquí para acá, de acá para acá, de allá para... No sabemos nosotros. Sí. No. Bueno, en las segundas tablas siempre está la misma luz, pero ocultada. Se le puso un velo, que son las historias de la Biblia, las narraciones. Se le puso una vestidura a la luz. Y ahora es la tarea de los sabios. Dice, la tecnología de la Cábala fue revelada en las tablas. El segundo par fue hecho para que nosotros la descubriéramos y la compartiéramos con el mundo. Siempre está ahí. ¿Pero de qué manera está? Encriptada, codificada, encerrada, oculta, vestida. Entonces, ¿qué hubiera sucedido si Israel no hubiera edificado el becerro de oro y Moshe no hubiera quebrado las dos tablas? Este mundo sería el paraíso en la tierra. Y sí, lo perdimos en aquella época. Pero eso no significa que lo que el cielo, lo que el Eterno ha prometido no vaya a cumplirse. Pero después del becerro de oro, al venir la dualidad, al perder el Yom Echad, hay que remar hasta llegar a la era del Mashiach, cuando nuevamente se nos va a dar lo que perdimos acá por causa del becerro de oro. Hasta los días del Mashiach. Dice el Zohar, si Israel no hubiera caído y no hubiese pecado ante Akadosh Baruj Hu, nunca habría muerto. Porque en las tablas estaba la proclama de Jerut. Si Israel no hubiese caído y no hubiese pecado ante Akadosh Baruj Hu, nunca habría muerto. Pues la escoria de la serpiente ya había sido purgada por ellos. Pero tan pronto como pecaron con el becerro de oro y fueron quebradas las primeras tablas de la Torá, esas tablas que decían completa libertad, libertad, la palabra hebrea es Herut. Pero tan pronto como pecaron, fueron quebradas las primeras tablas de la Torá. Esas tablas que decían completa libertad, libertad de la serpiente, que es el fin de toda carne. Y oiga, Moshe rompió las tablas, la inmortalidad se perdió y la plaga de la muerte volvió al paisaje de la humanidad. Moshe rompió las tablas, la inmortalidad se perdió y la plaga de la muerte volvió al paisaje de la humanidad. ¿Qué perdimos entonces, Lorena? Perdimos todo, perdimos
Hable más fuerte. Yo pienso con todo esto que realmente si Adán fue sacado del jardín del Edén para que no viviera para siempre en ese estado, cuando Moshe quebró las tablas, nos dio la oportunidad para que no nos quedáramos en ese estado que se encontraba Israel y nosotros pudiéramos elevarnos y, como usted nos dice, hasta llegar a la era de Mashiach. Entonces, cuando él quebró esas tablas, es la oportunidad que se nos ha dado a nosotros para elevarnos y volver a esa unicidad de los cosas. Bien. Oiga lo que nos dicen los sabios. Moshe recibió las tablas y el conocimiento de todas las cosas. Moshe recibió las tablas y el conocimiento de todas las cosas. Las leyes universales que describen la naturaleza, tanto de la dimensión espiritual como del reino físico, le fueron reveladas. Aunque las primeras tablas fueron destruidas físicamente, todavía podemos conectar con ellas porque la energía nunca desaparece. Interesante. Se lo leo de nuevo. Moshe recibió las tablas y el conocimiento de todas las cosas. Las leyes universales que describen la naturaleza, tanto la dimensión espiritual como el reino físico, le fueron reveladas. Aunque las primeras tablas fueron destruidas físicamente, todavía podemos conectar con ellas porque la energía nunca desaparece. Veamos lo que perdimos a causa del becerro de oro. 33:6. Veamos lo que perdimos. 33:6. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el Har Horeb. ¿Qué dicen las versiones de ustedes? ¿Alguien que tenga una diferente a la que he leído yo? Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos, 33:6, desde el Har Horeb. ¿Dice diferente alguna de ustedes? Los israelitas se quitaron la joya. Siga. La joya desde el monte Horeb. Ahí déjelo. Otra. Yo les dije que vamos a ver lo que perdimos a causa del becerro de oro. Y en este versículo 6 se lo está diciendo. Solo que a simple vista no lo vemos. Ese es el punto. Ese es el punto. Hay algunos que de aquí se toman para decir que de aquí en adelante ya prohibido usar joyas las mujeres. Acá tenemos los efectos o la consecuencia de lo que perdimos a causa del becerro de oro. Y se lo leo de nuevo. Entonces los Bene Israel se despojaron de sus atavíos desde el Har Horeb. Lo correcto es, fueron despojados. No se despojaron. Lo correcto es decir, fueron despojados. En otras palabras, les fueron quitados sus atavíos. ¿Qué atavíos? Nada que ver con aretes, joyas, anillos, prendas, vestiduras, atuendos, adornos. Nada que ver. Fueron despojados.
Los Bene Israel acá en el Har Horeb, que es el Har Sinai, fueron despojados de sus atavíos. Y leo de nuevo, 33:6. Entonces los Bene Israel, lo leo como es, fueron despojados de sus atavíos desde el Har Horeb. Acá no está hablando de joyas o adornos o cosas materiales o físicas. En la gran revelación del Har Sinai, en el día 50, cuando llegamos al nivel de Adam Harishon, en ese día, en el Har Sinai, a los Bene Israel se nos atavió, se nos adornó con la sabiduría divina, con la sabiduría de Adam Rishon. Se nos atavió, se nos adornó con la inmortalidad. Se nos atavió con la capacidad de percibir con los sentidos espirituales. Se nos adornó con cinturones que contenían nombres sagrados de Akadosh Baruj Hu, que no permitían nada, ninguna negatividad sobre nosotros. Se nos adornó con la comprensión de los secretos de los cielos. Esos son los atavíos con los cuales fuimos adornados, ataviados o vestidos en el Har Sinai. Pero hoy, después del becerro de oro, en el 33:6, fuimos despojados de nuestros atavíos. ¿Qué ocurrió? Quedamos desnudos, espiritualmente hablando. La misma historia del Gan Eden, la misma historia. Después que, antes que Adán comiera del fruto del árbol prohibido, él estaba muy bien ataviado de inmortalidad, de sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Después que comió del fruto prohibido, Adán fue despojado de sus atavíos. ¿Qué perdió? ¿Sí? Entonces lo que ha ocurrido acá, solo que leyendo la literalidad del versículo, pues sí, a la verdad, solo dice, entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el Har Horeb. Y no dice más, ¿verdad? Pero ahora entendemos, ¿verdad, Lorena? ¿Qué ocurrió ahí? Aquí se dice joyas, y es que realmente, pues, con este conocimiento sabemos que eran las coronas de gloria, esos atavíos. Era toda la inmortalidad y la sabiduría de ambos mundos. A eso se refería. Repite lo que dijo. Que aquí en esta parte que dice que se le quitaron sus joyas, y eso asemeja que eran las coronas de gloria, de la inmortalidad, de la sabiduría, del conocimiento de los dos mundos. De eso, en esta parte dice que fuimos despojados. No está hablando de joyas, sino de esas coronas de gloria. Oiga lo que es el Zohar. La Escritura dice, y el Zohar cita el versículo 6 que tenemos, por lo cual los hijos de Israel fueron despojados o se despojaron de sus atavíos desde el Har Horeb, donde sus atavíos significan los misterios del nombre divino con que el Kadosh los adornó. ¿Qué son los atavíos? Por lo cual los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el Har Horeb,
donde, y lo pone el Zohar entre comillas, sus atavíos significan los misterios del nombre divino con que el santo los adornó, pero que ahora eran retirados de ellos. Así el destructor recuperó poder sobre el mundo, infligiéndole castigo como antes. Rosa Miriam. Mientras a mí no se me dan esos secretos, todo es por él, estoy siendo ataviada. Estoy siendo coronada, mujer. Hoy está siendo ataviado usted con la enseñanza de la Torah. Porque lo que estamos estudiando nos hace conectar con aquello que perdimos y nos hace entender que eso que perdimos viene de nuevo. Y por eso es el estudio de la Torah semanal. Porque en la medida que vamos viendo el panorama de los mundos superiores sobre nuestro mundo físico, vamos aprendiendo cada vez más a desarrollar la conciencia sobre el 99%. Sí, amén. Oiga lo que nos dice el Zohar. Dice, mientras Israel no pecó, antes del becerro de oro, ¿verdad? Desde el tiempo en que estuvieron ante el Har Sinai, la inmundicia de esta serpiente fue separada de ellos. La inmundicia de esta serpiente fue separada de ellos. Hablamos de la energía de la muerte. Había una anulación total de la inclinación al mal en el mundo cuando Israel rechazó a la serpiente. Se asieron del árbol de la vida y se elevaron y no bajaron. Al decir que se asieron al árbol de la vida, ¿qué es lo que se obtuvo? La inmortalidad. El árbol de la vida es vida. Y todo lo demás. Se asieron del árbol de la vida, se elevaron y no bajaron. Entonces conocían y veían los espejos santos. Quedo perdido yo, ¿y qué serán los espejos santos? Entonces conocían y veían los espejos santos. Sus ojos estaban iluminados y ellos eran felices de conocer y oír. Por lo tanto, el Santísimo, bendito sea Él, los envolvió con cordones hechos de letras de su santo nombre. Y de ese modo la serpiente no podía controlarlos como antes. Este es el secreto de los ornamentos que recibieron en el Har Horeb. Esos son los atavíos. Entonces, en el Har Sinai se nos atavió, no con cuestiones físicas. ¿Por qué se nos atavió, Franklin? Y con la inmortalidad. Y a causa de que pecaron con el becerro, todos esos niveles y luces celestiales fueron retirados de ellos. Y todas las cuerdas armadas ornamentadas con el santo nombre fueron recogidas o retiradas.
atrajeron sobre sí la serpiente malvada como antes y causaron la muerte a todo el mundo. Si ya la serpiente, si ya el ángel de la muerte había desaparecido del mundo, hoy con el becerro de oro, ¿qué hizo el ángel de la muerte? ¿Qué cosa hizo? Regresar, volver. ¿Y con qué volvió? Con toda la energía de la muerte sobre el mundo. A causa de que pecaron, todos esos niveles y luces celestiales fueron retirados de ellos. Y todas las cuerdas armadas, ornamentadas con el santo nombre, fueron recogidas, atrayendo sobre sí la serpiente malvada como antes, y causaron la muerte a todo el mundo. Los hijos de Israel se despojaron de sus ornamentos a partir del Har Joreb. Estamos en el 33:6, ¿verdad? Oiga, la revelación de la luz en el Har Sinai fue tan grande que extinguió toda oscuridad. Y no está hablando de nada físico. La revelación de la luz en el Har Sinai fue tan grande que extinguió toda oscuridad, incluyendo la muerte. Cuando Israel pecó al formar el becerro de oro, reflejaron el pecado original de Adán y se desconectaron de la luz, y la muerte renació. Ven y ve, está escrito de Israel, y seguimos con el 33:6. Y los hijos de Israel se despojaron de sus ornamentos a partir del Har Joreb. Fueron despojados de los ornamentos que habían recibido en el Har Sinai. Los ornamentos destinados a impedir que la serpiente perversa los controlara cuando sus ornamentos fueron quitados. Entonces vino lo que vino. Cuando él dijo a Moshe, ahora quítense sus ornamentos, le fue dado permiso a la serpiente para gobernar a Israel. Ven y ve. Está escrito, y los hijos de Israel fueron despojados de sus ornamentos del Har Joreb. Y él pregunta, ¿fueron despojados? Y dice, debió haber sido escrito, se despojaron. Y contesta que las palabras fueron despojados, nos muestran que en verdad fueron despojados por otro poder cuando le fue dado permiso a la serpiente para gobernarlos. Sus ornamentos del Har Joreb se refiere a los ornamentos que recibieron en el Har Sinai cuando la Torá fue entregada a Israel. Quiero que abran la Torá. Abran la Torá, por favor, todos. Y si tienen el hebreo, ábranlo también. ¿Tienen el hebreo? Porque van a leer hebreo. Y va a quedar grabado lo que ustedes van a estar leyendo. De hecho, lo que van a leer es sumamente poderoso. Ya casi cerramos. Casi. En este capítulo 34, ya el Eterno, bendito sea Él, está apaciguado con Israel por el becerro. Ya está apaciguado. Al punto que acá es donde nos revela los 13 atributos de misericordia. Un pasaje que no puede ser leído a menos que haya minyan. Cuando uno está rezando y
principalmente en Yom Kippur, que a cada rato uno lee los 13 atributos de misericordia. Si no hay minyan, uno tiene que saltarse esa parte. Cuando uno está en el periodo de Elul y los 10 días de Tishri, en la época de la Selichot, que hacemos en la madrugada, desde el día 2 de Elul hasta Yom Kippur, si estamos rezando la Selichot sin minyan, nos saltamos todo lo que tiene que ver con los 13 atributos de misericordia del Eterno. Porque estos contienen una energía súper poderosa y para ello tiene que haber un minyan. 10 varones arriba de los 13 años de edad. Capítulo 34, versículos del 1 al 10. Quiero que lo lean en hebreo todos, ya les digo, en hebreo todos, pero en voz alta, usando los signos de punto, usando los puntos y las comas, a manera que se oiga la lectura coordinada. ¿No tienen? Shemot, libro de Éxodo, capítulo 34, versículos del 1 al 10. Vamos a ver. Si no, yo los encarrilo de nuevo. Comiencen ahora. Bien, voy yo. Vayomer Adonai el Moshe, Pesol, Lecha Shne Luchot Avanim Karishonim, Behatabti al Aluchot et Adevarim Asher Hayu al Aluchot Arishonim Asher Shibarta, Veye Nahon Laboker, Ve'alita Baboker El Har Sinai, Benitzapta Li Sham al Rosh Hahar. Sigan, verso 3. Veis lo Yale leo de nuevo el 3 con ustedes. Dice: Veis lo Yale Imeja Oimach Begam ish al yera behol ahar gam atzom ve abakar al iru el mul aar ahu. Vaisol shne luchot avanim karishonim. Vayashkem Moshe baboker vaya al el har Sinai kasher tzivadonai oto. Vaikah bejado shne luchot avanim. Vayered Adonai be'anan ba'itz yatsev imo sham. Vaikra beshem Adonai vayabor. Ahí están los 72 nombres. Vayabor Adonai el panav. Vaikra Adonai. Sigan ustedes. Háganlo con mucho cuidado porque están los 13 atributos. Otra vez. Adonai el Rahum, Behanum el Kapaim, Berab Gesed, Behemet. Sigan. Ahora vean la nun, qué grande está ahí. La Alafim, no sé Abon, Vafesha, Vehata'a, Venake, Lo Yenake, Poked Abon, Abod al Banim, Be al Bene, Banim al Shilashim, Be al Ribeim. ¿Qué más? Vayemaher Moshe, Vaikod Arza, Vaishtahu, Vayomer Imna, Matzati Hem, Be Eneja, Adonai, Yelech, Na Adonai, Bekir Beni,
corrijo, Bekir Benu, Ki im Keshe Oreb Hu, Pesalachta la Abonenu, Ule Hatatenu, Une Haltanu. Lean en español el 10 ustedes. Versículo, leo del 28 al 30, casi para ir cerrando. Dice, y él estuvo allí con el Eterno 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Escribió en tablas las palabras del pacto, las 10 palabras, los 10 anunciados. Y aconteció que descendiendo Moshe del Har Sinai con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moshe que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con el Eterno. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moshe, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Moshe viene con las 2 tablas, el segundo par. ¿Y qué no sabe Moshe? Al llegar al campamento, ¿qué ocurrió con Aarón y con los hijos de Israel? Por favor. Ayúdenme, por favor. Moshe no sabía. ¿Qué no sabía? Cuando baja al campamento con el segundo par de tablas y lo ve a Aarón y los hijos de Israel, ¿qué ocurrió con ellos? ¿Qué denotan estos versículos entonces? Toda la clase de hoy está ahí. No vamos por ahí. Está bien, pero en el contexto de la clase de hoy. Ese es el punto. ¿Y por qué están en un bajo nivel ahora? Porque de todos sus atavíos han sido despojados. De todos sus atavíos espirituales han sido despojados. Y ahora ven venir a un ser humano, a su líder, a su pastor, a su roe, a su rabino, que tuvieron miedo. ¿Qué es lo que entendemos de eso entonces? Que habían sido despojados de todo. De Binah están nuevamente en Malhut. Del Yom Echad están en la dualidad nuevamente. De una conciencia súper espiritual, ahora han vuelto a una ceguera y a una sordera espiritual o espirituales. ¿Qué ocurrió cuando vieron a Moshe? Oiga, dice el Zohar. Dice el Zohar. Antes de haber pecado, yéndonos al Gan Edén, antes de haber pecado, la pareja humana acostumbraba a oír una voz de arriba y estaba dotado de la sabiduría más elevada. ¿Hablando de quién? De Adán y Jabá.
Antes de haber pecado, la pareja humana acostumbraba a oír una voz de arriba y estaba dotada de la sabiduría más elevada. Permanecían erectos con radiación celestial y no conocían el miedo. Cuando hubieron pecado, ¿quién? No fueron siquiera capaces de permanecer ante una voz terrenal. Una cosa similar ocurrió después con los israelitas. La misma historia. Cuando los hijos de Israel se hallaron ante el Har Sinai, se apartó de ellos la impureza de la serpiente. De modo que se suprimió entre ellos la pasión carnal y consiguientemente fueron capaces de ligarse al árbol de la vida. Inmortalidad. Entonces sus pensamientos se dirigieron a las cosas más elevadas y no a las más bajas. De ahí que fueron provistos de iluminaciones celestiales y conocimientos que los llenaron de júbilo y alegría. Además, el Eterno los rodeó con cinturones de las letras del nombre santo que impedían que la serpiente ganara poder sobre ellos o los contaminara como antes. Cuando pecaron adorando el becerro, fueron degradados de su estado elevado y perdieron su iluminación. Fueron despojados del cinturón protector del santo nombre y se vieron expuestos a los ataques de la mala serpiente como antes, y así atrajeron muerte al mundo. Después de su pecado, becerro de oro, Aarón y los hijos de Israel vieron a Moshe y miraron la piel de su rostro brillaba y temían acercársele. Pero antes de eso, antes del becerro, se nos dice que Israel vio la gran mano en el mar, y que en el Har Sinai todos ellos vieron luces celestiales y estaban iluminados con la visión de clara profecía, como está escrito, y todo el pueblo vio las voces, y junto al mar vieron al Eterno y no temieron, como está escrito, mi Elohim lo alabaré. Pero después que pecaron, hoy que viene Moshe. ¡Uy, qué es eso! Pero antes de eso, pero después que pecaron, no fueron capaces de mirar aún el rostro del emisario Moshe. ¿Cómo ocurrió eso? Porque los hijos de Israel fueron despojados de sus ornamentos desde el Har Sinai, es decir, de la coraza que en el Har Sinai los protegía para que la mala serpiente no tuviera poder sobre ellos. ¿Qué han perdido? Por eso es que a esto se le llama la desconexión del árbol de la vida. Se nos perdió todo. Así que ya hubo un tiempo en la historia, donde estuvimos a punto ¿de qué? De haber vivido en el paraíso sobre la tierra. Cerramos la parashá. Dice el versículo 30, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moshe, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moshe los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moshe les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que el Eterno le había dicho en el Har Sinai. Y cuando acabó Moshe de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moshe delante del Eterno para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moshe, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moshe a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Elohim. Y aquí es donde se cierra la parashá de la semana. Esto es lo que el Eterno, bendito sea Él, nos ha dado en la parashá Kitizá, la parashá número 21, en este ciclo de Torah del año hebreo en curso. Así que para todos, Shabbat Shalom.